Hola, muy buenas tardes. A nosotros nos correspondió el tema de interventoría de proyectos. Bueno, para entrar como en contexto, pues la interventoría como actividad profesional viene o surge más o menos en la década de los 50 y pues que viene siendo más que todo como cuando en el país comenzaron a construirse grandes obras de ingeniería. Específicamente vienen siendo cuando las entidades estatales empiezan a hacer todas sus construcciones y demás, también las financieras a lo largo y a lo ancho de todo el país. Gracias pues a esta demanda como de edificaciones empezaron a surgir firmas que se dedicarían en sí a este labor, ya que pues era bastante complicado para los funcionarios de las entidades estatales generar o tener un buen control, una buena supervisión y también una buena vigilancia. Entonces, pues ahí es como donde empieza a jugar el papel importante de la interventoría, que ayudó a complementar pues el trabajo de estos funcionarios y haciendo de una manera obviamente como más rápida y más ágil la labor de la supervisión técnica en cuanto a las obras, ya que pues contaban con una gran cantidad de conocimiento de todo este campo de acción. Y pues entonces el concepto de interventoría es más que todo como la supervisión, coordinación y control realizado por una persona, ya sea pues natural o jurídica, que puede pues generar como para poder así llegar como a generar un buen desarrollo en cuanto al contrato o pues una orden, ya sea de servicios, consultoría o obra, suministros, entre otras. La interventoría establece diferentes normas y principios del régimen de contratación que vienen siendo previstos para las entidades públicas que se indican en la Ley 80 de 1993. Entonces, ya en la parte de objetivos del interventor, aquí algo como más general es que pues la interventoría consiste como más que todo en líneas generales como un supervisor, un controlador y un vigilador en cuanto a las acciones del contratista para hacer cumplir las especificaciones técnicas, así como las actividades administrativas, legales y presupuestales o también financieras establecidas en el contrato realizado anteriormente. Eso es más que todo como algo más global y ya como los objetivos específicos que vienen siendo estos cuatro, que viene siendo vigilar que las partes cumplan lo pactado en el contrato, así como elaborar la ficha técnica del contrato, también suscribir las diferentes actas y por último hacer un seguimiento y dejar una constancia escrita de la forma como se está cumpliendo el contrato dentro de los términos señalados del mismo. Pues en los tipos de interventoría, el primero viene siendo la interventoría de proyectos, que en sí este tipo de interventoría viene siendo más que todo como un intermediario entre el propietario y también pues los diferentes diseñadores que redactarán y así podrán llevar como la elaboración del proyecto, asimismo con las entidades territoriales que aprobarán el proyecto en su momento. Pues en este medio, en nuestro medio, en sí la interventoría de proyectos no es muy usual que digamos, y pues aunque un proyecto como la línea debería sí o sí contar con las labores de la interventoría desde que se empieza como a gestar, pero pues infortunadamente en la mayoría como de los casos, esta se empieza la parte, o sea, esta labor se empieza es una vez iniciada la obra y se le vuelve pues una interventoría de obra más no de proyecto.
La interventoría de proyectos sirve más que todo como un factor, ya sea pues como de ayuda, de colaboración y de mejoramiento de los proyectos. Pues más que todo esta asesoría comprende como la parte ya de la revisión de los planos arquitectónicos, también los planos estructurales y de especificaciones en general de todo el proyecto, así como la coordinación de planos y estudios especializados y también pues la preparación previa de pliegos de cargos, así como la organización, también pues el estudio y la comparación de las propuestas, ya si se va a hacer como una licitación. Ya en la parte de interventoría de obras, pues el objetivo más que todo es como verificar que el desarrollo del proyecto se lleve a cabo de acuerdo a las especificaciones pactadas, ya sean los planos o en las normas y demás elementos que han sido estipulados en el proceso de diseño. Este tipo de interventoría acapara gran cantidad de actividades y pues son como más que todo en la parte operativa y también del desarrollo de la obra como tal, para que se pueda como a llegar a ejercer esta labor de interventoría. eh, es importante que el que haga esta labor sea un profesional que conozca a plenitud todas las labores en cuanto a la dirección y la residencia de obras. Y pues, pensándolo bien, debería ser como un requisito haber tenido experiencia como constructor para poder ejercer esta función, ya que pues tienen como el estudio de todo lo que se puede dar o los imprevistos de una obra y deben saber pues cómo realizar estos imprevistos. También pues ellos están encargados como en la parte de la administración, los sistemas en que se vayan a realizar los diferentes trabajos, así como el mantenimiento de los equipos, también el almacén, o así como pues también los proveedores de materiales, el control y el manejo del personal y pues el control de costos y presupuestos también de los materiales y la seguridad en cuanto a todo el trabajo. En esta parte de interventoría de obras se resaltan cuatro aspectos para un buen desarrollo de la misma, que vienen siendo la interventoría técnica, la interventoría administrativa, la interventoría contable financiera y la interventoría legal. Entonces, bueno, entonces en la parte de interventoría técnica viene siendo más que todo como el cumplimiento de todos los requisitos que fueron establecidos en la etapa previa del proyecto o en la parte de la interventoría de proyectos, dependiendo pues el caso. También entra la parte de vigilancia, el empleo de los materiales y los sistemas constructivos adecuados para el proyecto que se va a realizar. Para poder aprobar o impugnar la calidad de los materiales, se requiere que la interventoría tenga los diferentes conocimientos para poder así sea recibir o rechazar parte o todo lo que se vaya a realizar en una obra, dependiendo sea el caso. En la interventoría técnica se deben considerar los siguientes aspectos del proceso técnico, como viene siendo la aplicación de especificaciones, el cumplimiento de planos, el cumplimiento de normas técnicas, la utilización de recursos y sistemas constructivos adecuados, así como la calidad de materiales y la calidad de mano de obra. Ya en la parte de la interventoría administrativa, está pues más que todo es la parte que ejerce el control y el seguimiento, así como la evaluación de todos los procesos y procedimientos administrativos que se deben cumplir pues durante el proyecto y la realización del compromiso contractual que se suscribió, bueno, se ha suscrito para la realización de la obra y que pues van desde el diseño y formalización del contrato hasta la liquidación o al finalizar la obra.
En la interventoría, pues, de administrativa, surgen, pues, los procesos administrativos que vienen siendo los costos, los plazos, la contratación, los negocios, las pólizas, los permisos de licencias, las actas de obra y asimismo los informes de obra. Ya en la parte de interventoría contable y financiera, esta viene siendo también el control, el seguimiento y la evaluación de todos los procesos y procedimientos, pero ya en la parte monetaria, que vienen siendo los contables y financieros, que son aplicados en la realización del proceso constructivo de la obra y pues en general de todo el proyecto, para así poder ver como un buen manejo de los mismos recursos que se disponen para él y la adecuada como inversión que le da este interventor, así para poder a llegar a una conformidad con lo estipulado en el contrato. Los procesos para este tipo de interventoría viene siendo la revisión y comprobación de facturas, la revisión y comprobación de extractos, así como la revisión y aprobación de actas de pago, también la aprobación de flujos de fondos, la liquidación de contratos y así como la liquidación final. Ya en la parte de interventoría legal, ya la parte como más importante y pues en sí es poco considerada como ¿Para qué es la interventoría? La interventoría es la labor que cumple una función natural o jurídica para controlar, exigir y verificar la ejecución y el cumplimiento del objeto, las condiciones y los términos y las especificaciones del contrato, el convenio, las concertaciones celebradas por las funciones públicas dentro de los parámetros de costos, tiempo, calidad y legalidad conforme a la normativa vigente de esta. ¿Quiénes la hacen? La interventoría la hacen personas naturales o jurídicas, según el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías realizadas, como ya decía, o una persona natural o jurídica contratada para ese fin por las entidades estatales. ¿Qué características tienen? Tienen características de desarrollar una labor de inspección, control, verificación y evaluación de labor planeada y ejecutada de manera permanente en todas las etapas del desarrollo del contrato de obra hasta obtener su liquidación. En la interventoría debemos regirnos por las normativas o las leyes. En este caso, existen funcionarios o supervisores que pueden ser una persona natural o jurídica, la cual es la encargada de llevar dicho proceso de interventoría. Entonces, digamos que esta persona es la que se encarga de que se cumplan las normas o se cumplan las leyes, dependiendo de el diferente factor que se está estudiando o se está pues calificando en la interventoría, ya que tenemos diferentes interventorías, ya sea de obras civiles, interventorías eléctricas, o hidráulicas.
Entonces, digamos, acá pues tenemos la ley 80, la cual nos habla, digamos, de lo que son las contrataciones y la administración pública. También habla de la ley ambiental y de los reglamentos pues que esta tipo de interventoría debe exigir de acuerdo al proyecto que se esté realizando o se esté evaluando. Tenemos diferentes interventorías, digamos también cuando se están haciendo proyectos de construcciones, estos proyectos deben cumplir con las normas ambientales, tanto ISO como NTC. Entonces deben cuidar el medio ambiente, deben cuidar lo que es los árboles, cuidar la agua, entre otros factores. Acá tenemos las actas de interventoría. Como definición de acta, pues es un documento en el cual, digamos que se escribe o se deja constancia de algún compromiso, de algún tratado, pues pactado. Digamos que estas actas son, pues, en lo que se basa la interventoría, ya que el interventor, pues, tiene que evidenciar su trabajo de acuerdo a diferentes actas. Acá tenemos algunas actas que pues se usan en las diferentes interventorías, pero pues también hay algunos documentos pues anexos a estos que también se usan. Pero entonces, digamos, tenemos el acta de inicio, acta parcial de pago, acta de suspensión, el acta de modificación bilateral, acta de aprobación de estudios y diseños, acta de fijación de ítem no previsto, que más adelante se los voy a mostrar en un ejemplo, el acta de interventoría como tal, acta de reinicio, acta de recibo parcial, acta de recibo final, el acta de liquidación del contrato y el acta de entrega por cambio de interventor o supervisor. Eh, entonces, como ya lo dijimos antes, el interventor, que es pues el encargado de mirar si todo está funcionando bien, si todo se está cumpliendo bien, si hay que cambiar algo o reevaluar algo. Digamos que pues empieza con un acta en la cual se estipulan cuáles son los ítems, los factores o las características que se están evaluando, qué es lo que se debe cumplir. Como tal debe tener su fecha de inicio, debe tener las fechas de proceso y debe tener una fecha pues final. Entonces acá por lo menos en una obra también está el interventor, que es el encargado de algunas partes económicas. Entonces, el interventor se encarga de mediante un acta y pues digamos que una especie de recibos, documentos, mirar que se estén pagando bien las cosas o sea, los empleados, los obreros, ya sea el tipo de interventoría que se esté realizando o si se está usando bien el dinero para los materiales o cualquier, digamos, actividad que se esté realizando. Entonces, de acuerdo a eso, pues tenemos los diferentes tipos de acta de interventorías. Acá tenemos el ejemplo de acta de interventoría. Este es, como aparece en el anterior, pues un acta de reinicio de contrato. Entonces, pues acá como podemos ver, este es el ejemplo de cómo se realiza un acta. Entonces, estipula lo que es la ubicación, ya sea en qué ciudad se está realizando, cuál día se está realizando, quién es el nombre y la identificación del contratista o el interventor. Entonces, acá pues podemos ver los datos básicos para lo que es la interventoría y el ejemplo. Donde dice acuerdan, ahí dice que se tiene que fijar el día y se fija el año. Entonces, pues de esto también hablamos de que las actas tienen que tener una fecha de inicio, una fecha final, que es el tiempo estipulado que el interventor pues va a realizar dicho procedimiento de interventoría. Acá tenemos pues otro tipo de acta que es el acta de cesión y ampliación de plazo. Entonces pues acá podemos ver que digamos ya lo que se establece o las características que se establecen pues son diferentes. Digamos en el ítem 1 habla de que las obras se suspenden temporalmente y habla de un valor por las obras. Entonces ahí se estipula el valor pues en pesos y entonces, de acuerdo a eso, pues podemos
digamos, llevar un conteo, un registro de lo que se esté realizando en dado caso de que en el proyecto se necesite algún tipo de acta que necesite registrar los, los cambios que hay de acuerdo a los contratos, de acuerdo a qué se ejecuta, qué actividad se va a ejecutar. Entonces debemos pues generar una nueva acta que explique dicho cambio, o dicha ejecución, por decirlo así. Acá tenemos una de las actas que habla del final de las obras. Entonces ya vemos que tiene digamos que un formato diferente. Hay, digamos que actas que parecen como tablas o vienen con un anexo de tablas en el cual pues se registran y se establecen diferentes características. Pues en esta lo que analizamos es que hay actas que son más que todo para la parte pues legal, la parte escrita, demostrar que el proyecto o la interventoría aprobó dicha construcción de obra, aprobó dicha instalación, que cumple las normas. Entonces pues el interventor, que es la persona pues encargada de calificar dicho proceso, acá pues es donde califica que pues la obra sí está aprobada, la obra se cumple con todos los requisitos, con las normas, y no pues genera pérdidas ni tiene afectaciones. Entonces pues digamos que en esta acta final de obras pues se puede hablar de la fecha de inicio, las fechas finales, si necesitará prórroga, cuándo se vence el contrato, todas esas cuestiones. Acá tenemos lo que hablábamos de acta ítems de interventoría. Entonces, las interventorías, pues como ya lo expliqué, tienen actividades. Esto es un ejemplo de una interventoría que pues, se realizó. Entonces, como vemos, son actividades que se tienen que ir evaluando y que se tienen que ir pues registrando, y cada una pues tiene una fecha. Entonces, acá podemos ver que digamos que hay apertura del proceso y entrega de los términos de referencia, que es el ítem 1. Hay otra que es el ítem 5, que es evaluación preliminar y puesta a consideración de interesados. El ítem 6 dice evaluación final. Entonces, como vemos, de acuerdo a este tipo de actas, lo que se trata de llevar es el registro de las actividades que se deben realizar. Esta pues es una forma más simple de mostrar las actividades y fechas y el seguimiento que se realiza, pero pues hay otras tipos de actas o cuadros que son más específicos y más complejos, y en el que muestran pues las verdaderas características o factores que se califican en cada una de las actividades de dicha interventoría. Acá vemos uno de los ejemplos pues, de los que hablo, que es un cuadro de liquidación de obra. Entonces, acá lo que vemos es los documentos anexos que se usan pues, en estas interventorías. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, el cuadro de ítems de actividades, podemos tener alguna actividad que sea analizar dichos valores económicos de contratos, de obreros o de la maquinaria que se utiliza o de los materiales que se compran, ya sea una interventoría de obra. Entonces necesitamos cierta documentación en la cual podamos establecer de manera más específica todos los valores y los factores. Entonces acá vemos que pues tenemos lo que son en la primera instancia el número del contrato, la fecha, el tipo de obra y contrato inicial. Entonces esto pues es lo que nos da la información sobre qué tipo de interventoría es, qué se está realizando y sobre qué se está evaluando. Luego tenemos pues el cuadro que habla de las características. Entonces tenemos pues los ítems, la descripción, las unidades, tenemos cantidad de horas ejecutadas y recibidas según actas de recibo de obra, la cantidad de hora total, la referencia de obra a favor, valor unitario y valor acta final. Entonces, como lo digo, de acuerdo a estos documentos podemos o se puede llevar, digamos que de una manera más ordenada, lo que es la interventoría. Tener una interventoría pues
más eficaz de acuerdo a lo que es el proceso, digamos que legal, el proceso legal de cualquier proyecto o obra. Tenemos lo que es el control de diseño. Entonces, acá hablamos de que los proyectos o las infraestructuras pues necesitan una supervisión o una interventoría que pues al final llega a ser lo mismo, el cual es por una persona pues jurídica o natural, en la cual se van a calificar diferentes aspectos. Uno de ellos es el control de diseño, ya que el interventor tiene que calificar si el diseño está bien, si las operaciones están bien, si la actividad que se va a realizar está bien, y tiene que ser el encargado de reevaluar cualquier inconveniente que se presente, ya sea algo de diseño o cualquier factor que esté mal. Él debe evaluarlo y debe, digamos que, intervenir en esa parte. Entonces acá tenemos como uno, las etapas de diseño y desarrollo. Dos, la revisión, la verificación, validación y apropiadas para cada etapa de diseño y desarrollo. Entonces, esto es como las cosas que tiene que hacer el interventor o algunos factores que tiene que calificar el interventor en lo que es la interventoría y pues el control de diseño. Entonces, tenemos que las responsabilidades y autorizaciones para el diseño y desarrollo, la revisión, la supervisión o interventoría deberá asegurar la conveniencia y la adecuación del tema de objeto de revisión. Entonces, a esto nos referimos pues con que el interventor pues es el encargado de todo lo que es la calificación y tiene la total responsabilidad sobre este proceso. Y nos dicen que también, de acuerdo con lo solicitado en los pliegos de condiciones y en el contrato, deberá dejar registro de dichas actuaciones de acuerdo con los procedimientos y formatos establecidos por la entidad. Entonces acá entran pues todos los documentos, los anexos, las actas que el interventor debe dejar registradas para digamos que mostrar evidencia de que se hizo una supervisión correcta, de que no hay nada que esté fallando, o si hay algo que esté fallando, pues ya quede registrado pues, en dichos documentos. Acá hablamos de la verificación. Entonces nos dicen que digamos, el interventor debe demostrar si todos los requisitos, las normas y lo que se ha especificado pues en unos pliegos de condiciones que son los que permiten pues que se realice este contrato con el interventor, se cumplan, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que la validación deberá confirmar mediante el suministro de evidencia objetiva que se han cumplido los requisitos de validación de los diseños para una utilización o aplicación específica prevista, que están establecidos en los pliegos de condiciones y en el contrato. Entonces, digamos que el interventor también, como se habla acá, tiene, digamos, unos pliegos los cuales le establecen a él qué es lo que tiene que calificar o qué es lo que se busca, ya que pues el interventor es una persona pues que se contrata para que esté encargado de dicho proyecto o de dicha obra o de la realización de algún proyecto. Entonces, a él se le tiene que pues digamos establecer ciertos parámetros que se necesitan que se cumplan o ciertas condiciones. Entonces, el interventor, o sea, es el encargado de la verificación de todos estos requisitos, de todas estas normas que se cumplan, y eso está en el contrato del acta del interventor. Entonces, todas estas cuestiones pues tienen que estar como ya dije antes, en los documentos, tienen que cumplirse. Él es el encargado de aprobar los diseños, de verificar las normas y todas las características pues necesarias para dichos procesos.